Buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Aquí estamos en Geopolítica. Hoy es martes ya. Qué rápido va la semana. Ya ahorita se va la semana y se va el mes y se va el año y luego se va la vida. Que es lo más lamentable. Aquí tenemos entonces nuestro compromiso. Habíamos quedado hace unas cuantas semanas con el general José Miguel Soto Jiménez, es ministro de las Fuerzas Armadas, es secretario de las Fuerzas Armadas, para hablar sobre Haití. En cualquier momento vamos a interrumpir con el permiso del general Soto para difundir parte de la encuesta de ACD Media que se va a dar a conocer el día de hoy. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica en esta mañana del martes, con un conflicto regional y con la celebración de la Asamblea de las Naciones Unidas en New York, donde convergen cerca de 190 países formales, empieza en el día de hoy, y donde se tratarán temas interesantes que tienen que ver con el propio conflicto que afecta a la República Dominicana. Llegarían a la luna. Nada se ha resuelto. Pero algunas entidades funcionan. Y el mundo de hoy Algunas existe agencias, por capacidad. El mundo global está centrado en eso. Agencias que funcionan, Claro. la OMS, La OMS es la que más funciona. La OMS y sus agencias regionales, que son Pero la la- OPS, sí. en África, en Asia, etc. Sí, pero esa falla muchísimo, no juegan sobre la obra. La OMS esa sí funciona. Esa funciona Porque eso le por los impone. intereses de los grandes. Claro, exactamente. Porque ahí se pone el comercio internacional. Pero la OMS, por cuestión de la salud, que es un asunto que concierne a todo el mundo, no hay ninguna duda que la OMS juega su papel. Y sus agencias. Hay otras agencias que juegan su papel, pero la mayoría de las agencias de las Naciones Unidas no sirven para nada. ¿Cómo va a ser? Comenzando con el brazo, El Consejo con el Fundamental. brazo fundamental de Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Sí. Ahí, Esa sí no ahí nada funciona. más se hace lo que digan 5. Y el resto, Es que ellos están amparados, Nelson. Ellos Bueno. hicieron eso a su imagen y semejanza. los ganadores de la guerra, Claro. la historia la escriben los ganadores. Ellos impusieron las reglas, que los cinco aliados Los 5 permanentes. son los permanentes, los derrotados, son Italia, Japón y Alemania, son miembros como otro cualquiera, son rotativos. General Soto, ¿Cómo está? buen día. Bueno, un gran placer de encontrarme con ustedes aquí en un espacio que me motiva de manera muy especial el estar aquí por los temas que se tocan y además en la forma en que se tocan. Un saludo muy dominicanista, un saludo muy pueblista, un saludo muy leonelista a todo el espacio de este lugar. También. Porque el general Soto es miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo. Sí. Y es de las figuras más cercanas al presidente Fernández para aconsejarle en estos aspectos, que el presidente Fernández lo conoce bastante. Bueno, no, y hay que tomar en cuenta que el presidente Fernández, uno de sus herramientas fundamentales como personaje político, como político en realidad y como estadista, es precisamente el uso de la diplomacia, que dio muestras durante su mandato de ocupar el espacio que había abandonado realmente los épocas napoleónicos cuando la Y reconquista, al final, ¿verdad? Entonces después los haitianos, ¿verdad? Sí. La inferencia de los haitianos. que viene siendo también Francia. Eh, Volvió a la sí, consecuencia. bueno, pero no tanto No así, porque directamente. recuérdate que eso nace, la inferencia de los haitianos en la República, en la parte de Santo Domingo, tiene que ver básicamente con su proceso de independencia, Sí. ¿verdad? En el 1804. Bueno, pero después de eso, entonces, estamos hablando de las cosas a vuelos de pájaro. Tuvimos la guerra contra España y la anexión a España
Sí. Y después, como dice el poeta, la presencia centenaria de los griegos, ¿verdad? El gran hermano. Que no han intervenido varias veces, ¿verdad? Y todo eso tiene una razón. Y te digo su desarrollo, y tiene que ver mucho con el nombre de este programa. Toda nuestra desgracia es por la derivación de la definición de geopolítica, la preferida mía, la de Haushofer, que dice que la geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. Y desgraciadamente nuestros mandatarios y dirigentes desde la colonia temprana hasta el día de hoy no han tenido conciencia geográfica del Estado. Y por lo tanto, como una oportunidad eso. Déjame decirte, salvo muy raras excepciones. No solamente raras, salvo notables excepciones. Y entonces, eso es parte de... Ahora, así te digo eso, tú dices, bueno, pero estamos condenados por el determinismo geográfico, no. No, porque nosotros hasta ahora, y esa es por la falta de conciencia geográfica de nuestros gobernantes, hasta ahora lo que nos hemos dedicado a sufrir nuestro destino geopolítico. Y a lamentarlo. Sí, a lamentarlo. Entonces yo pienso que tenemos condiciones, por las mismas geografías, de sacarle provecho. Así es. Provecho nacional, ¿verdad? A nuestra posición geográfica. Y por ahí entonces venimos. Entonces, tú preguntabas básicamente sobre la situación de tal, pero tú lo focalizaste por el empleo de las Fuerzas Armadas en la situación, ¿verdad? Lo que se ha llamado despliegue. ¿Era necesario todo ese despliegue? No, espérate, déjame, lo primero que debemos hacer es, porque él lo dijo, que yo digo que eso se llama, en términos de lo que es, no de lo que tú quieres que sea, ni de lo que eso se llama disuasión. La disuasión es tan vieja como la historia de esos conflictos, ¿verdad? Naturalmente, ¿qué es la disuasión en términos militares? En términos militares, la disuasión es la amenaza del uso de la fuerza, no el uso de la fuerza, porque la gente lo mezcla. No, pues ya eso es acción. Sí, no. Es la amenaza del uso. Si tú quieres cambiarle, yo te estoy diciendo el término militar. Si tú quieres, puedes cambiarle el término de amenaza. Pero en términos sencillos, tú lo que haces con la disuasión es enseñar el músculo militar, por no decirte de enseñar los dientes, ya es una forma más feroz. Enseñar la capacidad militar, ¿verdad? Ahora, ¿para qué? Para que hay que entenderlo. Para fines políticos. La disuasión, los romanos, por ejemplo, que se inventaron el derecho y la política, así como los griegos se inventaron la filosofía, ellos tenían varios términos para eso. El primero era a mano militari. A mano militar, ¿y qué es a mano militar? La negociación a mano militar. O sea, yo negociar contigo, pero... Con una pistola en la mano. No, con un guante de boxeo, ¿verdad? En el otro. Y tú sabes que el enemigo sabe, el adversario que tú tienes, o la contraparte, el guante de boxeo. Entonces, en este caso, en el caso que nos ocupa, ya yo te hablé que eso es tan viejo como la historia de la humanidad, la disuasión. Fundamentalmente tú enseñas el músculo militar, no es que lo usa, porque nosotros pensamos que el despliegue ya es un uso, no, ¿verdad? Es para enseñar. Ahora, ¿qué es el despliegue también? Tú sabes lo que es la disuasión, tú sabes lo que es disuasión también, es las maniobras militares. Tú haces una maniobra militar para gastar dinero y probar los hierros, no, tú lo haces para decirle a quien tú quieras decirle, y a veces a la generalidad, de que tú tienes esa capacidad. Tú sabes lo que es, está hablando de gradualidad de disuasión, tú sabes lo que es también disuasión, los desfiles militares. Los desfiles militares son celebraciones con ese motivo, casi siempre en el caso de nosotros patrióticos, pero es para enseñarle a la contraparte lo que yo tengo. Pero eso no pasa aquí solamente, eso pasa donde quiera. Mira, por cierto, para actualidad, tú viste el día de la independencia de México, el desfile militar que siempre se hace.
Es que siempre se hace. Pero los rusos son los más El famosos. día de No, historia. pero ahí estaban los rusos, ahí estaban los venezolanos, ahí estaba. Bueno, lo que ahora se puede llamar el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? En América Latina y en Europa también. Bueno, lo más importante de este caso es que ese despliegue militar, hay que entenderlo, y yo lo entiendo así, como una disuasión. Yeah. Y así lo ha dicho el presidente de la República, porque el presidente lo ha dicho. Sí, sí, sí. Es más, el presidente usó una cosa que me llamó mucho la atención, una frase que usaron uno de los personajes del trujillismo al inicio. Dijo: nosotros estamos en paz bajo la sombra de las armas. Eso fue exactamente lo que dijo el presidente, ¿verdad? Para el uso del despliegue Y militar. el concepto de si quiere la paz. Prepárate, para la no, guerra. si vis pacem para velum. Ajá. Si Sí, quieres la paz, Prepárate para la guerra. que es una de las piezas clave del Que- concepto de disuasión. Que es muy Ya. viejo también. Romano, A partir de su experiencia, Romano. Soto, Sí. y su vivencia, y además de ser un ex ministro de las Fuerzas Armadas, Sí. tiene Un todo. guardia viejo. Sí. sí. Y viendo el conflicto en términos de. No, ¿usted no cree que eso tenga posibilidad de pasar de ahí? No, es que, óyeme. Porque aquí hay gente que primero, cree que- oye, primera, es que hay gente que cree que vamos a la primero, guerra. lo primero que ¿Contra quién? lo primero es que no está diseñado para eso. Ya. La disuasión en este caso, porque mira, te voy a decir una cosa, es un absurdo lo que te voy a decir. Y hay que explicarlo para que la gente lo entienda, porque va a decir, no, pero eso está divariando. Óyeme, Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana, porque es el país más pobre del hemisferio occidental y no puede, porque no tiene ejército, entre otras cosas, organizar una expedición militar. Ahora bien, Déjalo ahí. no Déjalo ahí. te lo puedo Deja dejar que ahí. termine. No te lo puedo dejar ahí porque queda yugulado. Entonces, para ¿qué te voy a decir? que No, terminamos con esto. lo que te quiero decir es la idea de, ya yo te dije eso ahora, Sí. ahora pensar que Haití no es el más grave peligro que se le ha planteado jamás a la República Dominicana es una subestimación que podemos pagar muy caro. Entonces esa parte Sí, usted la va a desarrollar, porque cuando se habla de que Haití es un peligro, sí, pensamos solamente en términos del impacto migratorio, del impacto salubridad, todo eso. sí. Eso nos lleva también al concepto de frontera, pero Entonces, sigue. para que desarrolle eso, Sí, sí. cuando regresemos Sí. con el general José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas. Seguimos conversando con el general José Miguel Soto Jiménez, es ex ministro de las Fuerzas Armadas, pero en la actividad política ya dejó las Fuerzas Armadas y dejó el ejército después de una larga carrera y muy exitosa de ser ayudante durante mucho tiempo del general Ramiro Mato González, aparte de Como icónica, teniente, sí, como era teniente y primer capitán teniente, también. Sí, y después comandante de muchas unidades de combate. Sí. y culminar con el más alto rango de las Fuerzas Armadas de teniente general y como ministro de las Fuerzas Armadas, y ahora es miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo. Cuando fuimos a la pausa, hablábamos, usted estaba desarrollando el tema del peligro que significa Haití para la República Dominicana. No como algunos lo ven, que lo disminuyen, como yo señalaba, solamente al impacto, Sí. el impacto migratorio, al impacto Sí. medioambiental, que es bastante. Fíjate, yo pienso que ¿Cuál otro? hay que tomarle la palabra al discurso de anteayer del presidente. Él habla de eso. Él dice que esto no es un problema. Y yo creo que sería fruto de discusión, pero él dice que esto no es un problema entre los pueblos. ¿No? Que no es un problema entre los pueblos. Esa es la famosa fórmula, Que puede ser- esa puede ser norteamericana, con respecto a los países. No, la Unión Soviética no es, el pueblo ruso no es enemigo del pueblo norteamericano, o lo que pasaba, eso se decía con Cuba. Es el mismo argumento, pero fíjense un detalle. La disuasión militar. Cuando yo hablo del peligro, primero despejar el asunto del peligro. ¿Verdad? Estamos hablando
de lo que representa Haití, de lo que Haití representa, y sobre todo hay efectos negativos, porque hay que reconocer primero que en Haití no hay Estado. Estamos acudiendo a un fenómeno geopolítico rarísimo, ¿verdad?, que no es único, porque está el caso de Somalia, donde el Estado, en Haití el Estado no es fallido, ni es fuñido, como yo digo yo, el Estado no existe en Haití porque carece de sus atributos, Pero hay elementos fundamentales de Haití que constituyen un Estado. No. Ha perdido sus principales atributos. Primero, ¿verdad? Vamos a partir del hecho de que no tiene el control del territorio, de la territorialidad. Eso es un atributo del Estado. Segundo, no tiene el monopolio legal de la violencia en ningún tipo de instituciones. No tiene el control de la población y sus recursos. Pero a lo que tú te vas a referir de esos elementos constitutivos del Estado, Claro. son ilegítimos totalmente. La institucionalidad. Son ilegítimos, porque es ilegítimo. La misma posición del primer ministro es ilegítima. Son todos de facto. ¿Verdad? Sí. Todos son de facto. Entonces el Estado, pero el Estado en sus atributos fundamentales no existe. Ahora, eso lo que hace, en vez de aminorar el peligro, lo que hace es que aumenta el peligro, porque nos ponen a nosotros en una situación de tierra de nadie. Yo he dicho de forma desaprensiva, Sí, he dicho yo, Sí. no, exactamente. Entonces, hay que entender que eso es un problema también para la disuasión, porque tú haces eso, ¿verdad?, para poder transaccionar con el Estado, con la contraparte. Pero ¿y con ¿Y qué dónde tú está? vas a transaccionar? En este caso, en la crisis de ahora del canal, ¿con quién tú vas a transaccionar? ¿Con quién? ¿Verdad? No Si hay el Estado, interlocutor. inclusive el Estado mismo, frente a el gobierno haitiano dice que esa es una obra particular, ¿verdad? Pero no tiene fuerza tampoco para detenerlo él, ¿verdad? Él puede detenerlo de boca y le causa un gran problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la situación? Ahí viene la disuasión. Entonces, ¿a quién tú estás disuadiendo? ¿A quién tú estás disuadiendo? Al Estado haitiano, que no sirve. Y el mismo presidente dice, oye lo que dice el presidente Abinader. El presidente Abinader ha dicho que su lucha, ¿verdad?, es contra los incontrolables. Sí. Contra los incontrolables. Que eso se me parece, es un argumento del doctor Balaguer en los 12 años, ¿verdad? Los incontrolables. Que no eran ustedes los militares, eran los americanos. Que quede No, claro. había otros muchos elementos. Eran los incontrolables, que es una palabra indefinible, pero define el concepto. para dejar hacer- Define el concepto es que pa- te estoy diciendo. Claro. Es que no hay Estado. Claro. Entonces, Es para limpiarse. ahí viene el efecto de la disuasión. Aquí, ese despliegue militar, yo te dije ya que es una acción antigua, te dije las gradualidades, etcétera. Y que te digo también que es un arma, ¿verdad?, si bien legítima del Estado, un arma no militar, sino política. Entonces, hay que convenir también que hay que usarla como se usa el adjetivo en la literatura, porque la disuasión tiene que ser bien pensada, declarada explícitamente, ¿verdad?, bien manejada, porque si no, tiene efecto negativo. Pero en este caso no es eso lo que estamos debatiendo. Yo lo que quiero decirte, los efectos negativos son tocar los tambores de la guerra. Tocar que tú te crees en el inconsciente colectivo, sobre todo del dominicano y de la comunidad internacional, que tú estás tocando los tambores de la guerra, ¿verdad? Sí. Bueno, pero yo lo que te digo en este caso tiene su punto también positivo en ese aspecto. Que contra quién tú estás, o sea, ¿a quién tú estás disuadiendo? Ah, bueno, yo tengo mi teoría. Yo creo que si tú te llevas de la discursiva del propio presidente, él quiere disuadir a la comunidad internacional, a los organismos, y ya los organismos han reaccionado con las medidas que él tomó ¿O quiere- después de... ¿Quiere disuadirlo o quiere No, quiere comprometerlo? disuadirlo para obtener sus fines políticos. Pero yo estoy hablando de la política del Estado, ¿verdad? Sí. De sus fines políticos. Y de paso también Sus fines electorales. con fines electorales.
Sí. ¿verdad? Con fines electorales. Sí, muy marcado. Hay personas que dicen, los sectores que dicen, bueno, la unidad nacional, ¿verdad? En un caso como ese, la unidad nacional es básica y ha respondido. Y a propósito de encuestas, debo decirte que las últimas encuestas, Gallup, se puede decir el nombre, le daban al tema haitiano en el temperamento de los dominicanos, en esa medición, un 5%. ¿Tú crees que eso es verdad? Debe estar muy alto. Una de las cosas que ha demostrado esta crisis es que el tema haitiano va a ser determinante en las próximas elecciones. Y es un tema muy sensible. Muy sensible. Sí. Eso es lo que ha demostrado ahora, a despecho de lo que piensan esas encuestas. Ahora bien, yo te digo también, ¿qué toca la disuasión también? Para mí el punto más importante del que toca la disuasión es que ha exacerbado un patriotismo y un nacionalismo dominicano que necesitamos, ¿verdad? Pero Entonces, contra todo. No contra todo, en sentido general. Pero comencemos. Tú no puedes, Comencemos por tú no puedes mantener el genio sí. en la botella. Sí. Tú no lo puedes Pero mantener. ese nacionalismo nada más existe contra Haití. Una vez Aquí hay enemigos de este país que le entregan todo, Sí, todos los extranjeros pero que sí, ven aquí. que Nada más la boleta sigue en hay Haití. también, porque estamos hablando de geopolítica, Claro. hay un elemento clásico en estrategia, ¿verdad? ¿Sabes cuál es? Que cuando tú tienes muchos problemas dentro, Sí. entonces tú enfocas tu atención Totalmente. a problemas, no es que no existen, a problemas fuera. Claro. A problemas eso cortina de fuera. humo. Eso se ha usado. Es más, eso produjo la Primera Guerra Mundial. Entre otras cosas, eso produjo la Primera Guerra Mundial y ha sido un elemento fundamental también desde los romanos. Oye, los Estados Unidos cada vez que tienen conflicto interno, su economía está Bueno, apela a pero un conflicto. Hasta lo crea. El grito de Catón permanente en el Congreso. De Lendao, Cartago, hay que destruir a Cartago, o si no aquel grito de Aníbal en las puertas. Todo eso contribuye a lo que se llama la cohesión nacional. Ahora, que es legítima y que bueno, sería pecaminoso si tú haces eso entonces para revertir, o sea, para encauzarlo con fines no solamente políticos, porque eso es político, sino electorales. Sí, pero mire, Soto, yo ¿Entiendes? quisiera no dejar pasar su presencia en este día aquí histórico. Pero hay otra realidad mucho más fuerte. Primero, ¿cómo es posible mantener la frontera cuando una parte importante de la población dominicana, sí, o mejor dicho, nuestro principal socio comercial, como lo es los Estados Unidos, y una parte de lo que se produce en el país y lo que se construye es hecha por la población haitiana también, sí? Sí. Esa vinculación es demasiado fuerte para de un plumazo quererla de que romper. No, pero espérate un momentico. Yo creo que el pecado no solamente está ahí. ¿Sabes dónde está el pecado? Es que ahora, por una razón evidente, que es el canal y otras cosas, ahora resulta que queda a flote que había un doble discurso. Porque esas medidas, estudia solamente las medidas presidenciales, las medidas que se tomaron. Tómalas todas. Tómalas todas. Eso, si tú me preguntas, ¿fueron atinadas en el...? Sí, son atinadas. Ahora, si tú me preguntas también, son al mismo tiempo un dedo acusador de lo que no había hecho el gobierno en 3 años, de lo que tenía que hacer el gobierno, empuja al interés nacional. Lo que yo he denunciado muchas veces, el problema del doble discurso, ¿verdad? No es asunto de que si ahora, claro, todo el mundo está contento, incluyendo el presidente Fernández, de que el Estado Dominicano tiene razón en el caso del canal, y lo ha reiterado. Es más, el presidente Fernández ha sido más categórico. ¿Tú sabes lo que ha dicho él? Él ha dicho que reaccionará siempre en virtud al interés nacional, ¿verdad? Entonces, yo lo que te digo a ti es que si tú estudias esas medidas, y te la puedo decir la medida, el cierre de la frontera, que tiene otro contenido importante. ¿Sabes lo que? Que se hace en víspera de una intervención anunciada, ¿verdad? Y requerida, que se sigue requiriendo. Eso es lo primero. Hay que hacer eso. En términos militares hay que hacer eso, cerrar la frontera. En
por razones técnicas, hay que cerrar la frontera. Por razones tácticas, hay que cerrar la frontera. Por razones estratégicas, hay que cerrar la frontera. Bueno, el otro, la suspensión de los visados. Entonces, espérate un momentico, eso trae de su mano otras cosas. ¿Tú sabes lo que trae eso? Que ahora salió en un periódico que la Cancillería ha emitido en el gobierno del presidente Abinader casi 400.000 visados. ¿Y tú crees que ahora, en términos lógicos, Haití tiene capacidad económica o virtud económica para 400.000 turistas? 300, 900. No, esa gente que se queda aquí. Esa gente que se queda aquí. Entonces también eso hay que tomar en cuenta y hay que decirlo. Es una dispensa para esos grupos aislados en las Fuerzas Armadas que hacen la famosa corrupción. Porque, Sí. óyeme, yo te voy a decir una cosa. Con ese ritmo, en los últimos 3 meses va a ir 90.000 visas. Suponiendo nosotros que los consulados estaban cerrados, supuestamente. Sí, pues. Óyeme, ¿tú sabes lo que significa eso? Que esas avalanchas que tú ves de flujo migratorio ilegal hacia acá, no eran tan ilegal. No eran tan ilegal. Claro que no. Eran hechos bajo el contubernio Claro. entonces, En términos militares. sí, En términos militares. Usted ha explicado todo el despliegue, Sí. que eso es disuasivo, enseñar los músculos, Sí. enseñar los leones, Sí, sí, la enseñar la garra. Vamos a ponernos en la táctica y la estrategia militar. sí. Espérate, que ahora me recordaste algo que hay que decirlo también. Dijimos los pormenores de la disuasión, ¿verdad? Pero ahí tiene su pecado, su pequeño pecado. Lo primero es, intranquiliza enormemente la población. Ya yo te dije que enardece en otro De lado. ambos lados. Mira, de otro lado, no, porque es un asunto de lo que se llama en términos doctrinales el poder nacional. Haití, uno de los elementos del poder nacional militar, Haití no tiene capacidad, ni aún con sus fuerzas paramilitares, de enfrentar, ¿verdad?, un aparato militar dominicano que tiene muchos años forjándose para lograr una superioridad que anteriormente no tuvimos y que la pagamos caro con 22 años de... Sí. Las bandas son una fuerza irregular. Son fuerzas paramilitares. No puede pero esas competir fuerzas con paramilitares son tradicionales en Haití. Claro. Primero fueron, para decirte uno. Bueno, yo recuerdo, no. Están los Totomacú, Que están eran los los- Chimiea, Sí. está... Pero hay que decirlo claro, esas fuerzas siempre han existido en Haití. Claro. Al servicio Eso del es Estado, producto al del servicio del caos, gobierno. precisamente, claro. Pero Claro. en la táctica y la estrategia militar. Sí, El Estado haitiano no puede, el gobierno haitiano no existe para obligar a la paralización del trabajo. La fuerza está presente en la zona. El cierre de la frontera. El presidente busca concurso internacional. Suponiendo que todo eso falle y que el canal sigue su curso. sí. No, ¿Cuál sería no, ¿Cuál sería porque la medida extrema? Entonces? vamos a ver. Tú comenzaste un desenlace, ¿verdad?, que tú tienes que gradualizarlo, porque en todas las actividades, pero sobre todo en la guerra y en la estrategia, el tiempo es un factor crítico. En este caso, hubo un ultimátum. Primero hubo un preámbulo antes del ultimátum. Después vino el ultimátum. Bueno, entonces, otra observación. El problema, tú hablas de táctica. Para que haya táctica, tiene que haber acción. ¿Me explico? Claro. En la guerra tú tienes que verla, estrategia, operacional y táctica. La táctica es el factor que no solamente involucra, no tiene que ver con niveles de fuerza. No. Lo que tiene que ver son con los objetivos, cómo se van gradualizando los objetivos. ¿Los objetivos estratégicos? Los primeros son los estratégicos porque son los objetivos políticos. Claro. Después entonces vamos a los operacionales, en lo que se llega a la acción. Y la táctica Son las formas en las que es tú... la más densa. Sí. La más densa. Entonces, Es la más- tu interés es saber. ¿Hacia dónde conduce ¿hacia dónde? el hecho de que todo esto Se hace hizo y y sigue el canal? se hace la disuasión,
¿verdad? Eso provoca en la población también el ardor patriótico, pero también por ser las Fuerzas Armadas, pero también produce la inquietud de la gente, la preocupación. Ya comenzaron a venderse en los supermercados muchísima compra porque se oyó la población, oyó los tambores de la guerra. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede? Para que tú veas lo que yo te decía del uso de la disuasión, el presidente en un momento dado, sin decirlo, antes del discurso, él mismo desinfla los efectos de la disuasión. ¿Por qué? Porque él anuncia un viaje a Cuba, que lo hizo en medio de la crisis, después de una arenga militar, del campamento del 16 de agosto, sí, que fue el punto más álgido, sí, de la disuasión, ¿verdad? Que levantó la moral de los soldados, pero ¿de qué manera? Entonces la gente comenzó a oír los tambores de la guerra. Hubo gente que se estaba alitando ya, que son los inconvenientes de eso. Bueno, pero resulta que tú no le puedes faltar el respeto. Tú no le puedes faltar respeto a la inteligencia de los demás. En una crisis aquí, exactamente después de la arenga, el presidente se va para Cuba. Pero fueron 9 horas. 9 horas. ¿Y ahora dónde está? En Estados Unidos. Un viaje programado. Vine a ver en uso de... No. En busca de consenso para Haití también. Sí, no. Ahí va, él está marcando el objetivo de la disuasión, sí, que no es Haití. Claro. Es a la comunidad internacional. Pero él lo dijo en su discurso. Pero yo te estoy diciendo, el problema de Haití no está en Haití. Sí, no, pero claro. Está fuera de claro. Y puede resolver Haití el problema, no lo puede resolver. Sí. El problema lo tienen que resolver esos señores a lo que él va a hablar, pero que creo que mañana. Usted como guardia. Sí, que no, como guardia. No, me ha bailado. Como guardia, yo te he dicho 1000 veces, óyeme, a ti te lo he dicho. Sí. Óyeme una cosa que te voy a decir, que hay que comprenderla, la población tiene que comprenderlo, más allá de lo que piensa y cómo galopan el heroísmo en el inconsciente colectivo del dominicano. Mira, oye, hay que tomarse eso muy en cuenta. Las Fuerzas Armadas no trazan la política, son un instrumento de ella. Constitucionalmente el guardia no puede deliberar. No. El guardia es un pararrayo. Sí. El guardia es un pararrayo. Fundamentalmente, dice la Constitución, obediente. Entonces, por eso yo te digo a ti que las Fuerzas Armadas no son virtuosas en sí mismos, son virtuosas en función al deber y el servicio que rinden a la nación entera. Pero entonces esa es una ¿cuál sería qué? No hay desenlace. Lo que tú quieres saber, ¿verdad? Exacto. No hay desenlace militar. ¿Cuál es el desenlace militar? Hacer lo que tienen que hacer ahora, aprovechar ese despliegue para sellar la frontera. Sí. Y sigue el canal. ¿Y qué pasó? No, sigue el canal. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces, él está en eso. Hay que esperar. Él está en eso, tú tienes que saber. Bueno, ahí viene. Hoy se anunció, los periódicos esta mañana, usted tenía que leerlo. Tú sabes lo que se está anunciando. Y está sobre el terreno. La intermediación. La intermediación fue rechazada ya una opción de la ONU para levantar el embargo. Para abrir la frontera. Pero no, óyeme. El problema no es ese. El problema es que ahora, porque hay que conocer el desarrollo del juego. Ahora viene, después de los discursos del presidente de Haití, del discurso del presidente dominicano, entonces viene una intermediación. Sí, varios países amigos. ¿Qué podría ser? Yo no soy oráculo, ni soy profeta, pero lo que se está buscando en este caso es cómo se puede detener el canal con la inferencia de los organismos internacionales. ¿En busca de qué? No de favorecer a la República Dominicana, sino de la mediación. Sí. De resolver. Es lo que la lógica manda. Esa es la fórmula. Y entonces sentarnos de nuevo, ¿verdad? Que para mí es aberrante, a la mesa hídrica. A la mesa hídrica de mayo. Aquí no cumple nada. Pero que eso es un sino histórico. Sí. Haití hace acuerdos para no cumplirlo. Doctor, pero ¿y qué hacemos? Le repito, con los cientos de miles de dominicanos que viven de ese comercio con Haití, que la economía manda todo. Eso es un problema. ¿Tú sabes de quién? Sí. Eso es un problema del presidente de la República, del gobierno dominicano, que tiene que buscar fórmula para eso.
Entonces, ya ¿tú están crees quejando. que...? No. Hay indicios, por ejemplo. No se ha dicho formalmente. O se ha insinuado. Porque este gobierno siempre habla a medias tintas. Pero a ti no te llamó la atención de que en una visita del ministro de las Fuerzas Armadas, del ministro de Defensa, estaba ahí el señor Hito Bisonó, ministro de Industria y Sí, Comercio. él fue en la frontera. Bueno, entonces tú y yo y Gal podemos especular ante el gran problema, ¿verdad? Porque nosotros nos preguntamos siempre, ¿verdad? Con esa característica humanitaria de nosotros. Haití, que es el argumento, Haití no puede aguantar más. ¿Cuánto aguantaría Haití con la frontera cerrada? 1 semana, 2 semanas. Pero nadie se pregunta cuánto aguantarían los dominicanos. Mientras tanto, hay que observar. Los comerciantes. Sí. Bueno, entonces el gobierno subsidia muchísimas cosas. Que subsidie eso también. Ahorita le meten gato con liebre Porque yo y le ponen un monto supongo así al gobierno. que el cierre no será indefinido. No. No será indefinido. Ahora, recuérdate una cosa. Balaguer, en los regímenes de los 12 años de Balaguer, la frontera casi siempre estuvo cerrada. Aunque paradójicamente Balaguer es el padre de los mercados binacionales después de los 10 años. Sí. La gran paradoja que era. ¿Sabes cuál es la paradoja de Balaguer? No, que para guardia no. Que traían los braceros haitianos. Sí. Traían los braceros para los ingenios. Contratados. Sí. Contratados, ¿pero qué era eso? Eso era una paradoja, porque es frontera cerrada, ¿verdad? Y en los 10 años el doctor Balaguer fomenta los mercados binacionales bajo una técnica que la gente tiene que no comprender al doctor Balaguer, pero comprender. ¿Tú sabes cuál era lo que pensaba el doctor Balaguer? El doctor Balaguer no tenía preocupaciones economicistas en ese caso. Sí, tiene que comer. Claro, él decía, es mejor mandarle comida para allá si no vienen todos para acá, que se la coman aquí. Gracias, general. Sí, gracias a ustedes. Brillante como siempre.